Después de maquinar el fraude de 1988, cuando Salinas de Gortari le quitó la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas, después de maquinar todo eso, que por cierto el que lo maquinó fue Bartlett, que hoy todavía lo estamos manteniendo, pues vino la pregunta obvia, o la respuesta obvia. Existen posibilidades serias para que el PRI o el PAN no sean los encargados de este país. Voy a referirme a las declaraciones de Ancira, pero no por lo que dijo Ancira. Es un mafioso que no me interesa nada. Y no le voy a hacer publicidad a Loret, ya no la necesita. Pero sí el tema es interesante. ¿Ha habido pactos por la presidencia en México? Y la respuesta es sí. Y la respuesta es contundentemente sí. Y la idea ha sido muy clara, que López Obrador no sea presidente. Y para eso se unieron el PRI y el PAN en sus momentos para evitar que López Obrador fuera presidente de México. Es una historia larga, es una historia de muchos años que nos tiene que remontar a viejos tiempos, a los viejos tiempos cuando se empezó a maquinar todo este asunto verdaderamente grotesco y al mismo tiempo grave. Así que vamos a empezar con recordar quiénes maquinaron que la presidencia se quedara en manos del PRI o en manos del PAN. Y para eso tenemos que recurrir a cuando ganó Fox. Sí, la presidencia de Fox fue concertada. Acuérdense que veníamos de todo el asunto relacionado con Salinas, con el asesinato de Colosio, de Ruiz Massieu, la presidencia de Zedillo y el reclamo internacional de que México necesitaba alternancia y que ya no podíamos seguir bajo la hegemonía o dictadura perfecta o imperfecta del PRI. No fue un reclamo del pueblo mexicano, fue un reclamo internacional condicionando ayudas, condicionando préstamos, condicionando deudas, condicionando el dinero, que es lo único que les importa. Así que en ese año 2000, el PRI escogió un candidato muy débil, como Jaime Labastida, y muy endeble. Acuérdense que tenía nexos muy fuertes, o tiene nexos muy fuertes con el grupo de Sinaloa, y Cuauhtémoc Cárdenas, que prácticamente le robaron la presidencia en el 88, ya para estos años, pues ya no tenía la fuerza suficiente como para aguantar otra candidatura presidencial. Así que Fox era el candidato ideal. ¿Por qué? Porque no era tan político como otros, porque había sido gobernador de Guanajuato, bueno, malo, regular, pero gobernador a final de cuentas, tenía carisma, tenía fuerza, un excelente candidato. Después, eso no significa que vaya a ser un buen gobernante, pero como candidato era un buen candidato. Pero lo que no se esperaba, o lo que no tomaron en cuenta, es que ese mismo año, ya estamos en el año 2000, ganaría López Obrador la jefatura de la Ciudad de México, del DF, como se le llamaba en ese entonces, y entonces la competencia era abierta. No podían permitir que López Obrador ganara la presidencia para el siguiente proceso. Y en el siguiente proceso, pues ahí están los resultados, que los hemos constatado y los hemos vivido en otro fraude total que, pues bajo cualquier circunstancia, en cualquier otro país decente, se hubiera hecho algo al respecto. Pero no, entre el desafuero, en la época de Fox, entre los insultos, entre aquella campaña sucia, pusieron a un candidato que nadie conocía, porque acuérdense que Calderón no había sido nada importante, no había sido gobernador, fue un ratito secretario de Energía, fue un ratito director de manobras,
pero era muy panista y los panistas lo reconocían bastante bien, y por el otro lado había sido un buen presidente del PAN y tenía una cierta labor legislativa más o menos reconocida. Pero no era un buen candidato, ni tenía carisma, ni conocimiento, ni nada que se le pareciera. Para legitimizar el fraude, para que se nos olvidara el fraude, maquinaron con ayuda internacional o desde la orden internacional, maquinaron esta guerra contra el crimen organizado, que ya sabemos las consecuencias. Vean dónde está García Luna, que García Luna es uno de estos personajes que estuvo con Salinas, que estuvo un rato con Zedillo, que estuvo con Fox y que también, desde luego, con Felipe Calderón. Para que vean que todo se liga, todo está ligado perfectamente bien. Ahí se consuma el fraude y López Obrador queda fuera de la jugada. Obviamente en ese entonces pusieron como candidato del PRI a Roberto Madrazo. Madrazo había supuestamente vencido a López Obrador, también con un fraude en Tabasco, conocía las debilidades perfectamente bien del propio López Obrador y era el candidato que le quitaría fuerza, desde luego, a Andrés Manuel López Obrador. Se consuma este superfraude y después viene otra maquinaria entre el PRI y el PAN para evitar justamente que López Obrador fuera presidente. Y aquí es donde entra en juego Enrique Peña Nieto, que era un excelente candidato. ¿Por qué? Porque era gobernador del Estado de México. ¿Por qué? Pues por su figura. ¿Por qué? Porque agarraba votos, sobre todo dos votos que eran importantes, el voto de la mujer y el voto de aquellos que no les importa para nada la política. Y como ya estaba muy fuerte todo este asunto de que López Obrador era un peligro para México, para evitar cualquier cosa ponen de candidata del PAN a alguien muy menor. Después de 2 sexenios panistas con Fox y Calderón, ponen a una candidata muy menor, no por ella, sino porque no tuvo el apoyo, me refiero a Josefina Vázquez Mota, y a final de cuentas se consuma este acuerdo, este pacto entre el PRI y el PAN. Ya para 2018, que es un poco el tema, pues habría que medir cuáles son las circunstancias. Si ustedes se fijaron en los ganadores de las otras contiendas, pues la cifra mágica era 15 millones. Aquí López Obrador, pues su cifra mágica fue de 30 millones. Y sí, era evidente, y también por toda esta presión internacional, que ahora sí iban a dejar que los mexicanos votaran libremente. Y no solamente es eso, sino que la gente pues ya estaba hasta la M, hasta la madre del PRI y del PAN, y la opción mejor pues era López Obrador por, ahora sí que, obvias razones. Y la gente votó masivamente, y la ventaja sobre los demás candidatos pues fue evidente, fue mucho más del doble. Ya no fueron contiendas tan cerradas como en el caso de Calderón y López Obrador y el caso de Enrique Peña Nieto y López Obrador. Acuérdense que también con Peña Nieto hubo acuerdos, hubo pactos, hubo raterías por todos lados, hubo compra de votos y desde luego un pacto con el PAN. Sí, efectivamente el PRI se dio por derrotado y sí, efectivamente puso a alguien que evidentemente no tenía absolutamente nada que hacer en la contienda presidencial, nadie sabía de él. Y en el caso específico del PAN, aunque como candidato, hablo de candidato, Ricardo Anaya era una buena opción, no le alcanzó para tener la fuerza que ya estaba evidentemente. Entonces, ¿hubo pactos? Sí ha habido pactos. Sí ha habido pactos para ganar la presidencia, para que López Obrador no sea presidente. Ahora, evidentemente hay un pacto de López Obrador con los expresidentes, por lo menos con Enrique Peña Nieto. Hasta el momento, nadie quiere saber nada de los principales personajes de Peña Nieto. Es decir, ni Peña Nieto, ni Videgaray, ni Osorio Chong, ni nada que se le parezca.
Y en el caso de la consulta, pues ya sabemos que es una jugarreta para entretenernos, porque si verdaderamente el presidente quisiera meterlos al bote, a cualquiera de estos, pues con cualquier pretexto los pueden meter al bote. Por eso sí hubo un pacto para que López Obrador no fuera presidente, y seguramente ya como presidente, López Obrador sí hizo un pacto, y prueba de ello es que el PRI no se desperdició con un candidato muy débil, y el PAN, aunque le intentó, pues en realidad Ricardo Anaya no tenía nada que hacer. Así que sí ha habido pactos por la presidencia, pactos entre el PRI y el PAN, y un pacto de no agresión entre López Obrador, por lo menos con Peña Nieto y su gente más cercana. Eso es evidente y no hay que espantarnos por eso. Simplemente ahí están los números, ahí están los nombres, ahí están las pruebas de todo esto que es evidente y que de alguna manera forma parte de toda esta jugarreta, una auténtica jugarreta, y así hay que llamarla, por la presidencia de México.